Hoy nos sumergiremos en los oscuros y a veces repulsivos secretos de la medicina medieval. Durante la Edad Media, la atención médica era todo menos estéril y avanzada. Desde extraños remedios para el dolor de garganta hasta métodos espeluznantes para blanquear los dientes que los barberos y médicos medievales ofrecían a sus valientes pacientes. Pero antes, no olvides suscribirte. Uso de orina como champú. En la Edad Media, la peculiaridad de los métodos de higiene llevó a los barberos medievales a utilizar orina como champú para lavar el cabello. Esta práctica, aunque pueda resultar repugnante hoy en día, estaba arraigada en las creencias de la época. Los barberos creían que la orina no solo limpiaba el cabello, sino que también le proporcionaba brillo y suavidad, convirtiéndose así en una forma primitiva de tratamiento capilar. La falta de acceso a productos de higiene modernos y la escasa disponibilidad de recursos contribuyeron a que los barberos buscaran soluciones alternativas. La orina, al contener amoníaco, actuaba como un agente limpiador que ayudaba a eliminar la suciedad y, según sus creencias, mejoraba la apariencia general del cabello. Este uso particular de la orina refleja la limitada comprensión de la higiene en la Edad Media y la creatividad de la gente de la época para encontrar soluciones a sus necesidades cotidianas, incluso cuando estas soluciones nos resultan extrañas y repulsivas en retrospectiva. Cauterización con aceite hirviendo. La cauterización con aceite hirviendo en la Edad Media era un método extremadamente doloroso, utilizado para tratar heridas de bala. Los barberos, que desempeñaban roles tanto de médicos como de cirujanos en esa época, recurrían a esta práctica como una solución para las lesiones causadas por armas de fuego, que empezaron a volverse más comunes con la introducción de la pólvora en el siglo IX. Antes de que se reconociera la peligrosidad de este procedimiento, los barberos medievales vertían aceite hirviendo directamente sobre las heridas de bala con la intención de cauterizarlas. Este enfoque, además de ser increíblemente doloroso para el paciente, también representaba riesgos adicionales, ya que no solo se trataba del trauma inicial de la herida de bala, sino también del dolor adicional causado por el aceite caliente. El famoso barbero francés Ambroise Paré, al darse cuenta de la insensatez de este método, desarrolló una alternativa más efectiva, utilizando una mezcla de yemas de huevo, aceite de rosas y trementina, la cual resultó ser más beneficiosa y menos perjudicial. Esta transición marcó un cambio crucial en las prácticas médicas de la época. Espuma de cerveza como espuma de afeitar. En la Edad Media, la escasez de recursos y la falta de acceso a productos de higiene comunes llevaron a los barberos a adoptar métodos poco convencionales. Uno de estos métodos peculiares era el uso de espuma de cerveza como sustituto del jabón de afeitar. Dado que la clase baja de los barberos no podía permitirse comprar jabón de afeitar, recurrieron a la espuma de cerveza para llevar a cabo esta tarea esencial. Los barberos medievales aplicaban espuma de cerveza en el rostro de sus clientes antes de afeitarlos. Aunque pueda parecer sorprendente hoy en día, esta práctica refleja la ingeniosidad de la época para encontrar soluciones improvisadas cuando los recursos eran limitados. La espuma de cerveza, además de cumplir con la función de facilitar el afeitado, también podría haber conferido un aroma peculiar a la experiencia, considerando las propiedades aromáticas de la cerveza. Este uso peculiar de la espuma de cerveza ilustra cómo las circunstancias históricas y las limitaciones de la época influyeron en las prácticas cotidianas, destacando la creatividad y adaptabilidad de la gente de la Edad Media ante las adversidades. Blanqueo dental con agua fuerte. En la Edad Media, los estándares de cuidado dental eran muy distintos a los actuales, y los métodos utilizados para blanquear los dientes eran más bien rudimentarios. La práctica de blanqueo dental implicaba el uso de algo llamado agua fuerte, que en realidad era ácido nítrico altamente corrosivo. Este ácido se aplicaba directamente a los dientes con el objetivo de blanquearlos, pero el proceso resultaba destructivo para el esmalte dental. El ácido nítrico, conocido por su capacidad corrosiva, llevaba a cabo la tarea de despojar el esmalte natural de los dientes, causando daño en el proceso. La falta de conciencia sobre la importancia del esmalte dental y la carencia de métodos más seguros caracterizan esta práctica dental de la Edad Media. Este método refleja la limitada comprensión de la salud bucal en este periodo y la falta de cuidado dental avanzado. Aunque los barberos de la época desempeñaban un papel crucial en la atención médica, sus métodos, como el blanqueo dental con agua fuerte, hoy se perciben como rudimentarios e incluso perjudiciales para la salud bucal. Si te está gustando este video, no olvides darle like.
Tratamiento de garganta con blanco griego. En la Edad Media, un método peculiar utilizado para tratar el dolor de garganta y enfermedades pulmonares era conocido como blanco griego. Este tratamiento implicaba el uso de la costra blanca que se formaba en el exterior de las heces de perro a medida que envejecían. Los médicos y barberos medievales prescribían el blanco griego para aliviar el dolor de garganta, la amigdalitis y diversas afecciones pulmonares. El concepto detrás de este tratamiento radicaba en la creencia de que las propiedades curativas de la caca de perro podrían aliviar los síntomas asociados con estas dolencias. La práctica reflejaba la comprensión limitada de la medicina y la falta de métodos científicos en esa época, donde se recurría a diversas sustancias, a menudo inusuales, en un intento de encontrar remedios para diferentes enfermedades. Aunque hoy en día reconocemos la ineficacia y la insalubridad de tales métodos, demuestra cómo las prácticas médicas han evolucionado a lo largo del tiempo, abandonando enfoques antiguos que carecían de base científica y adoptando en su lugar tratamientos más seguros y efectivos. Anestesia con esponja soporífera. En la Edad Media, durante procesos quirúrgicos, los barberos y médicos practicaban una forma primitiva de anestesia, conocida como esponja soporífera. Consistía en empapar una esponja marina con una mezcla que contenía ingredientes como opio, cicuta, mandrágora y otras sustancias narcóticas. Esta esponja se dejaba secar al sol hasta que todo el líquido se evaporaba. Cuando se necesitaba sedar a un paciente, el barbero mojaba la esponja sumergiéndola en agua y la colocaba debajo de la nariz del paciente. La inhalación de los vapores de la esponja provocaba que el paciente se durmiera. Sin embargo, esta práctica no estaba exenta de riesgos, ya que en algunos casos, la intoxicación por los componentes de la mezcla podía llevar a la muerte. La anestesia con esponja soporífera ofrecía una forma rudimentaria de alivio del dolor durante procedimientos médicos, pero su efectividad y seguridad eran limitadas. Este método refleja la búsqueda de soluciones para mitigar el dolor durante la cirugía, en una época en la que la anestesiología moderna todavía no se había desarrollado. Publicidad de la habilidad de sangría. En la Edad Media, los barberos utilizaban una estrategia peculiar para publicitar sus habilidades en la sangría. Exhibían sangre humana coagulada en sus vitrinas, mostrando así visualmente los resultados de sus procedimientos. Esta práctica buscaba atraer a potenciales clientes al destacar la destreza del barbero en la extracción de sangre, una técnica comúnmente empleada para tratar diversas dolencias en este periodo. La exhibición de la sangre coagulada, aunque inusitada desde la perspectiva contemporánea, reflejaba la naturaleza y las tácticas de publicidad singulares que caracterizaban el contexto médico de la Edad Media. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.